Y en esta ocasión, en esta última sesión, como pueden ver, el título es Predicamos a Cristo. El tema que me han asignado es cómo predicar a Cristo fielmente a partir de cualquier texto y en particular a partir de textos que no mencionan ni hacen referencia a Cristo de manera explícita. Ese es el reto, porque obviamente en un texto, por ejemplo, 1 Corintios, que dice que predicó a Cristo crucificado, bueno, ahí el hecho de explicar el texto en sí ya hace que, si estamos explicando el texto, estamos predicando a Cristo, ¿no? Pero ¿qué hay de esos textos que no mencionan a Cristo ni hacen referencia a Cristo de manera explícita? Para ser más precisos, usando un término teológico, aunque en términos generales se use y lo usamos hace un momento, lo mencionó Ricardo. Nuestro hermano, el pastor Ricardo Morales, hablaba de la predicación cristocéntrica y él obviamente, creo yo, se refería a lo que vamos a explicar como la manera correcta de predicar a Cristo. Pero hablando en términos técnicos de este tema, no queremos predicar con predicación cristocéntrica, sino predicación cristotélica. No cristocéntrica, sino cristotélica. Esto lo pueden ver en la teología de MacArthur y Mayhew, la teología blanca, y en el libro editado por Lucas Alemán acerca de este tema. Ahora, ¿qué quiere decir esto de cristotélica? La diferencia con cristocéntrica. Cristocéntrica en general busca encontrar a Cristo en todo pasaje, aunque Cristo no se mencione de manera explícita, aunque no esté ahí. Cristotélica significa que no violamos la intención del autor original al imponer a Cristo en un texto que no apunta o habla de Cristo, sino que cuando hablamos de predicación cristotélica quiere decir que terminamos en Cristo al apegarnos fielmente a la intención del autor original. ¿Escucharon la diferencia? La predicación cristocéntrica busca encontrar a Cristo en todo pasaje, aunque a través de una interpretación literal gramático-histórica, que es el método de interpretación correcto que te lleva a entender lo que el autor original quiso que entendiera la audiencia original. Recuerden, esa es la interpretación correcta de un texto, el entender la intención autoral. Dicho de otra manera, el entender la intención del autor, lo que el Espíritu Santo quiso que los que oyeron por primera vez un pasaje dado de la Escritura entendieran. Entonces, de nuevo, para ser muy claros en esto, la interpretación correcta de la Escritura es lo que el autor original quiso que entendiera la audiencia original. ¿Cómo llegamos ahí? A través de entender el texto de manera literal, gramático, histórico. ¿Qué significa eso? Como entiendes cualquier escrito. Así interpretaron los escritores bíblicos los escritos de otros escritores bíblicos que escribieron antes de ellos. Por ejemplo, Daniel en Daniel capítulo 9, recuerdan, cuando ve que Jeremías había dicho que por 70 años, ¿recuerdan? Iban a estar en Babilonia. Y entonces ve que ya son los 70 años y se pone a orar. Él interpretó de manera literal, gramático, histórica. Y así hay varios a lo largo de la Escritura. Uno y otro ejemplo. Entonces, el problema con la predicación cristocéntrica es que si interpreta el texto de manera literal, gramático, histórica, si busca entender qué es lo que el autor original quiso que entendiera la audiencia original, en muchas ocasiones no dice nada de Cristo de manera explícita. Sin embargo, la predicación cristocéntrica impone, trata de encontrar a Cristo cuando el autor original no quiso decir nada acerca de Cristo ahí. Pero la predicación cristotélica interpreta el texto de manera literal, gramático, histórica, para entender lo que el autor original quiso que entendiera la audiencia original y a partir de la intención del autor busca pistas dentro del texto que apunten
a otros textos interpretados también de manera literal, gramático, histórico, que van a trazar una trayectoria que termina en Cristo en el Nuevo Testamento. Esa palabra trayectoria es usada por el hermano Abner Chao en su libro La hermenéutica de los escritores bíblicos. Eso lo pueden ver ustedes. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a explicarlo de la manera más clara que podamos y demostrarlo de la manera más fiel que podamos. La explicación probablemente tome unos 3 minutos, la demostración los 40 que queden si el Señor quiere o menos. Muy bien, pero ustedes, hermanos, otra vez, con la idea de ayudarlos de la mejor manera posible que el Señor nos conceda. Y aquí vamos entonces en primer lugar con la explicación. ¿Cómo vamos de la intención del autor original para terminar en Cristo? ¿Cómo podemos identificar en un texto interpretado correctamente, de manera literal, gramático, histórica, cómo es que buscas entender un texto, buscas entender correctamente lo que el autor original quiso que entendiera la audiencia original, y a partir de ahí, cómo identificas de qué manera apunta a Cristo? La clave es esta, escuchen, las palabras en el texto, entender las palabras en su contexto, entender de nuevo lo que el autor original quiso que entendieran los que escucharon por primera vez ese texto dado. Una vez que entendemos, escucha, correctamente lo que el Espíritu Santo y el escritor humano quisieron que entendieran las personas que oyeron ese pasaje por primera vez, entonces pasamos a lo que en la interpretación bíblica se llama intertextualidad. Intertextualidad. ¿Qué es intertextualidad? De nuevo, esto lo pueden ver con más detalle en el libro del hermano Abner Chao. Escuchen, de manera simplificada, la intertextualidad significa, para efectos de nuestro estudio de hoy, que los textos están conectados por las palabras entendidas correctamente. Los textos están conectados por las palabras entendidas correctamente. En otras palabras, el uso de la misma palabra en su contexto nos da una trayectoria que establece teología. Esto es, nos presenta una verdad que el Señor va desarrollando a lo largo de la historia de la revelación escrita, a lo largo de la historia de la escritura de su palabra. Entonces, así es como lo hacemos. Una vez que entiendes correctamente un pasaje, esto es, una vez que entiendes la intención de el autor en un pasaje bíblico, cuando ves que otro escritor bíblico usó la misma palabra unos años después, ese autor que escribió después va a interpretar de manera literal, gramático, histórica, lo que dijo el autor antes que él. Pero el autor que escribió después te va a dar más detalles, más información acerca de esa palabra o palabras que presentan una verdad, que enseñan una realidad acerca del Señor y su plan eterno. Y conforme avanzamos en el tiempo de la revelación escrita del Señor, el Señor nos va dando más detalles y más detalles de alguna verdad. Y si estamos hablando de todo lo que el Señor Jesucristo es y hace, pasa lo mismo. Y de esta manera terminamos con Él. Pero otra vez, no porque se nos ocurrió imponerle al texto algo que el autor del texto no quiso que entendiera la audiencia original acerca de Cristo. No, sino porque estamos siguiendo cuidadosamente la trayectoria de la revelación dada por el Espíritu Santo. ¿Cómo estamos siguiendo esa trayectoria? Al entender cada texto como lo entendieron los escritores de la Biblia. Y de nuevo, ¿cómo entendieron cada texto los escritores de la Biblia? De manera literal, entendiendo la gramática en su contexto histórico. Ahora, una aclaración. Quizás tienes que abarcar más versículos para poder hacerlo, porque en ciertos pasajes no hay nada que te lleve a Cristo, pero conforme los estudias, incluyendo los versículos que vienen antes o después, considerando la intención otra vez del autor original,
para qué escribió el libro en el que se encuentra el pasaje que estás estudiando. La clave de nuevo es entender qué quiso el autor que entendiera su audiencia original y cómo encaja ese pasaje dentro de ese libro donde esté ese pasaje. Lo mismo que vimos ayer, ¿se acuerdan? Cuando hablamos ahí de cómo estudiar la Escritura. Ahora, quizás soy un poco abstracto, entiendo, medio confuso. Vamos a una demostración breve en los minutos que nos quedan. Y vamos a una demostración para que vean, hermanos, todo el espectro partiendo del libro más antiguo de la Biblia, Job. Vamos al libro de Job. Así vamos desde lo más atrás en la Escritura a lo más adelante en la Escritura y vamos a ver que esto, hermanos, este breve demuestra la perfección maravillosa del Señor y su palabra. Y esto, hermanos, por favor, no olviden esto. Espero animarlos con esto. No necesitamos un conocimiento secreto, sino ser fieles al texto. Ser fieles al texto, ser diligentes. Como lo dijimos ayer, sí hay ciertos pasajes que son más difíciles de entender, como lo dijo Pedro, ¿recuerdan? Pero otra vez, haciendo nuestro trabajo, echando mano de buenos libros, escuchando hombres que todavía están aquí, otros que ya están con el Señor, a través de sus grabaciones o sus libros. Recuerden, parte de la bendición de echar mano de comentarios escritos por hombres dotados, preparados, de oír sermones de hombres dotados, preparados, es parte del ministerio de Efesios 4. El Señor da a la iglesia pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos, ¿recuerdan? Entonces, esa es parte de la bendición de echar mano de el fruto del ministerio de otros hombres que Dios ha dotado y preparado y nos ayudan a entender la Escritura. Entonces, en el libro de Job hay varios versículos que siglos después fueron usados por el Espíritu Santo en otras partes de la Biblia para responder o explicar verdades que aparecen por primera vez en el libro de Job. Ahora, recuerden qué pasó en Job. En Job capítulos 1 y 2, el Señor usó a Satanás para que Job sufriera. Y por esto Job perdió su prominencia, sus posesiones enormes. La magnitud de sus posesiones, recuerdan, era enorme. Sus 10 hijos murieron. Se enfermó gravemente Job. La esposa de Job tentó a Job en un momento de debilidad que ella tuvo. Capítulos 1 y 2 de Job. Y en los capítulos 3 al 37, Job y sus amigos platicaron tratando de entender por qué estaba sufriendo Job. Y aquí de nuevo vuelvo a citar a Abner Chao, corriendo el riesgo de que me tachen de chaólatra ya, porque lo cito para todo. Como lo explica el hermano Abner Chao, escuchen, ¿para qué escribió Dios el libro de Job? Dios mostró sus perfecciones mediante el sufrimiento de Job para demostrar que el ser humano no puede entender a Dios fuera de la palabra de Dios. ¿Escucharon eso? Dios mostró sus perfecciones mediante el sufrimiento de Job para demostrar que el ser humano no puede entender a Dios fuera de la palabra de Dios. Por eso, recuerden que lo que sucede entre Dios y Satanás en los capítulos 1 y 2 de Job, en donde Dios mismo reconoce que no había un hombre tan fiel que vivía sobre la faz de la tierra en esa época como Job. Y recuerdan, dijo, cuando habla con Satanás, abre el diálogo en Job 1 y lo reitera en el 2, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Que por cierto vivió en la época en la que vivió Abraham por el 2000 y tantos antes de Cristo, por allá, por varios indicadores que hay en el libro, por allá. Varón perfecto, varón irreprensible y recto, justificado por la fe únicamente, temeroso de Dios y que se está apartando del mal. Entonces, vemos ahí que Dios entrega, por así decirlo, a Job a Satanás, no porque hubiera algún pecado en particular en Job que Dios estuviera juzgando, no. El texto enseña que no fue así. Pero Job y sus amigos, en los capítulos 3 y el 37, querían saber por qué está sufriendo Job tanto. ¿Por qué? Y continuamente regresaban a una idea equivocada. Es que, Job, debe haber un pecado ahí. Debe haber un pecado en ti.
Por eso estás sufriendo, porque Dios te está juzgando por algún pecado que no estás soltando. ¿No saben qué hacer? Están dándole vueltas, recuerdan en Diálogos, capítulos 3 al 37, por qué van y vienen, van y vienen. Y al final Dios habla en los capítulos 38, recuerdan ahí de Job hasta prácticamente el 41. Y después de que Dios le dice a Job prácticamente, ¿sabes qué? Tú no controlas nada, no sabes nada. ¿Dónde estabas tú cuando creé todo? Tú sabes esto, cosas que solo Dios sabe. Y al final recuerdan, Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos que te ven. En otras palabras, no te entendía como ahora, Señor. Por tanto, me arrepiento. Pero observen, este es el punto central de Job, es hermoso. Job no llegó a ese punto hasta que Dios habló. Job no llegó a ese punto hasta después de que Dios le habló, mostrando otra vez que el libro de Job es, repito, vital para entender que el ser humano no puede entender a Dios fuera de la palabra de Dios, y por eso Job y sus amigos no pudieron entender por qué Job estaba sufriendo. Recuerden, el libro de Job, hermanos, fue escrito antes de Génesis. Cuando Job vivió lo que vemos en el libro de Job, junto con sus 3 amigos, no tenía ni Génesis 1:1. No, en el principio creó Dios, no lo tenían. Entonces, veamos brevemente 2 pasajes en Job, para que veas una muestra de cómo terminar hablando de Cristo a partir de cualquier pasaje de la Escritura. Vamos a Job capítulo 7. Job 7. En los capítulos 4 y 5, Elifaz le dijo a Job, estás sufriendo porque estás pecando. Elifaz estaba equivocado, pero Elifaz dijo esto en base a su experiencia, no en base a la Escritura, porque no tenía la Escritura. En Job capítulo 6, Job le respondió a Elifaz, y en Job capítulo 7, Job sigue hablando. Y esto es lo que dijo Job ahí en Job 7. Vayan al versículo 17. Job 7, 17. Dice el texto, Job hablando, ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Versículo 18. Y lo visites, Job le dijo a Dios, todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. En otras palabras, aquí Job le dijo a Dios, Señor, el hombre es demasiado insignificante como para que tú pienses en él y te preocupes por él. Y la idea de esto es, Señor, yo soy demasiado insignificante como para que te molestes por pensar en mí y afligirme. Pero vean de nuevo el versículo 17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? Primera vez que aparece esta frase en toda la Escritura, porque recuerden, el libro de Job fue el primer libro escrito en toda la Biblia. Siglos después, el Espíritu Santo tomó esta frase que vemos en Job 7:17 y a través de David lo escribió, vean en primer lugar en el Salmo 8. Salmo 8, versículo 4. Aquí en el Salmo 8 vemos que nada afecta a la gloria de Dios reflejada en su creación. Esto llevó a David a alabarlo. Vean el Salmo 8, un salmo conocido, hermoso. Vean la frase que viene antes del versículo 1. En el texto hebreo nos ayuda a entender algo del Salmo. Salmo 8, al músico principal o al director de música, sobre Gitit. Este es un instrumento que no conocemos. Salmo de David, versículo 1. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. ¿Qué significa esto? Señor, la creación, resumida en las frases, la tierra y sobre los cielos, la creación muestra quién eres tú y lo que tú haces. A esto se refiere tu nombre, cuán glorioso es tu nombre. La gloria de Dios, el nombre de Dios se refiere a las perfecciones de Dios, a quién es Él, a todo lo que Él es, a todo lo que Él hace. ¿Cómo sabemos eso? Porque en Éxodo 33, 18 y 19, Éxodo 34, 5 al 7, ahí recuerdan, Moisés le pidió a Dios, muéstrame tu gloria, ¿se acuerdan?
Y el Señor le dijo, voy a proclamarte el nombre de Jehová, te voy a predicar, te voy a explicar quién soy. Y ahí encontramos esa declaración hermosa, Éxodo 34, 5 al 7, Jehová, Jehová, fuerte. ¿Recuerdan? Misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Y sigue, y le da ahí el Señor una descripción condensada de sus perfecciones a Moisés. De tal manera que en base a Éxodo 33, 18 y 19 y Éxodo 34, 5 al 7, vemos que la gloria de Dios, el nombre de Dios se refiere a las perfecciones de Dios. Entonces, Salmo 8.1, cuando David dice, vean el texto de nuevo, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso, cuán poderoso es tu nombre en toda la tierra. Y aquí viene, has puesto tu gloria sobre los cielos. Está diciendo, Señor, tú muestras lo majestuoso que eres. Tú muestras tus perfecciones en toda la tierra, sobre los cielos, en otras palabras, en toda la creación. ¿Cómo es que Dios muestra quién es Él y lo que Él hace en la creación? Al revelar algo de sus perfecciones y de sus acciones. Y vean cómo David continúa aquí exaltando a Dios por esta realidad. Versículo 2, Salmo 8.2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Aquí vemos un contraste fuerte entre la alabanza a Dios y la dependencia de Dios y el rechazo hacia Dios e independencia de Dios. ¿Cómo? Aún los niños pueden alabar a Dios mostrando dependencia de Dios, alabando a Dios. En contraste a los que no alaban a Dios y son enemigos de Dios, ¿cómo puede un niño que no tiene la capacidad de entender a nivel adulto quién es Dios, cómo puede alabar a Dios? Simplemente por el hecho de que Dios lo creó como es, y a un niño le dices, mira, Dios creó todo, cantemos a Dios, y el niño comienza a cantar a Dios, ¿no es cierto? Y te lo cree. Y vean, versículo 3, continúa este texto hermoso. Vean el versículo 3, Salmo 8:3. David le dijo al Señor, cuando veo tus cielos, vean que David reconoció que Dios es el dueño de la creación. Dijo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Una pausa ahí. Vean que verdad, Dios creó los cielos, la luna, las estrellas con sus dedos. No porque Dios tiene dedos, Dios es espíritu, Juan 4. Pero aquí Dios es descrito en términos de un cuerpo humano. No tiene cuerpo, pero al describirlo como si tuviera un cuerpo, Dios nos enseña verdades acerca de quién es Él. Y el punto aquí es este. Dios es tan grande, Dios es tan poderoso, Dios es tan incomparable, que el universo es insignificante en comparación a Él. Por eso parece que David dijo aquí obra de tus dedos. No dijo de tus manos, sino de tus dedos. Es como cuando estás tratando con algo muy pequeño. Si alguien está formando un vaso de barro, usa sus manos, si es del tamaño de las manos. Pero si está trabajando con los componentes de un reloj, de estos de cuando Noé caminaba sobre la tierra, no Apple Watch, sino de estos que todavía tiene ahí su resortito y otras cosas, bueno, Noé no usaba de estos, no existían. Pero el punto es que un relojero tiene que ponerse una lupa, ¿no es cierto? Y tiene que trabajar con sus dedos, no puede trabajar con las manos, es demasiado pequeño. Y esa es la idea aquí. Entonces, vean aquí, versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, versículo 4, escuchen, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Dónde hemos visto esto? Job 7:17. Esto muestra el cuidado amoroso, providencial de Dios hacia el ser humano. La idea es esta: si los cielos, la luna y las estrellas son insignificantes comparadas con lo inmenso que es el Señor, ¿cuánto más insignificante es el ser humano comparado con el eterno, incambiable, autosuficiente, soberano, creador? Que eso es realmente lo que expresan las palabras en el versículo 1, Jehová, Señor.
Pero vean esto, a pesar de que somos tan insignificantes, tan minúsculos, versículo 4, Dios se acuerda de nosotros y cuida de nosotros, y además, versículo 5, David le dijo a Dios en Salmo 8:5, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Aquí la palabra gloria en el 5 es la misma palabra en hebreo del versículo 1, cuando David dijo que Dios puso su gloria sobre los cielos, y aquí vemos algo clave. Escuchen, aquí en el Salmo 8:5 vemos que el hombre refleja la gloria de Dios de una manera que el resto de la creación no refleja la gloria de Dios. Recuerden, ¿qué es la gloria de Dios? Las perfecciones de Dios. Ninguna otra criatura en la creación refleja tanto quién es Dios como el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado a imagen de Dios. Y ninguna otra criatura en toda la creación refleja tanto algo de la sabiduría, el amor de Dios, el poder de Dios y demás perfecciones. Pero aquí en particular, ¿cómo es que Dios coronó de gloria y honra al hombre, como dice el versículo 5? La respuesta está en los versículos 6 al 8. Vean por favor la pregunta. Pregunta en el 5. Yo les pregunto, dice el 5 otra vez, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Cómo se ve eso? Al coronarlo por encima del resto de la creación. Al coronarlo por encima del resto de la creación. Esto lo vemos en los versículos 6 al 8, véanlo. Le hiciste señorear o gobernar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. De nuevo, ninguna otra criatura que Dios había creado, como lo reitera Génesis 1:26 al 28. ¿Recuerdan? Génesis 1:26 al 28 es la base del Salmo 8:6 al 8. Ninguna otra criatura que Dios había creado tenía la capacidad y la responsabilidad dadas por Dios de estar por encima de las otras. Únicamente el hombre fue creado a imagen de Dios. Únicamente al hombre Dios le dio la responsabilidad de enseñorearse por encima de la creación. Desgraciadamente, Génesis capítulo 3, en la caída, el hombre perdió este dominio absoluto y parcialmente Satanás usurpó dicho dominio, que le será arrebatado por el Rey de Reyes cuando regrese y establezca su reino milenial, y después pasemos a los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero avancemos ahí en el libro de los Salmos. Vean el 144 por un momento. Salmo 144, versículo 1, otro salmo escrito por David. Salmo 144, 1. Y me estoy aquí ahorrando las aplicaciones directas, digamos, implicaciones prácticas. Hay mucho, como vieron en cada texto, pero esto es con el fin de mostrarles cómo pasamos de Job 7 y vamos a llegar a Cristo. Salmo 144, Salmo 144. Dice el texto, Salmo de David, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. 2. Misericordia a mí mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Y aquí viene Job 7:17 otra vez, Salmo 144:3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? Versículo 4. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Aquí David dijo, aplicado a él por implicación, soy insignificante como para que me ayudes. Vean el contraste, versículo 3, Jehová, el eterno, el inmortal, que no necesita nada, salvó y protegió a David con una vida frágil, siendo David con una vida frágil, corta, mortal, dependiendo de Jehová para todo. Y ahora vean la culminación de esto, vean la culminación de la trayectoria que el Espíritu Santo fue desarrollando y cómo termina en Cristo. Vayan a Hebreos capítulo 2. Hebreos 2.
versículos 6 al 9. Recuerden que el libro de Hebreos nos presenta la superioridad del Señor Jesucristo, escrito a judíos creyentes para animarlos, pero también a judíos que entendían intelectualmente el Evangelio, pero no se habían arrepentido. Y en Hebreos 2, el Espíritu Santo muestra la superioridad del Señor Jesús sobre los ángeles. Vean aquí Hebreos 2, 6. Vean cómo el Espíritu Santo usó Job 7, 17 en relación a nuestro amado Señor siglos después de haber usado esta frase por primera vez en el libro de Job. Hebreos 2, 6. Pero alguien testificó en cierto lugar. Ese cierto lugar es el Salmo 8, 4 al 6 que acabamos de ver. Ese alguien es David. Y vean lo que dice Hebreos 2, 6 al 9, refiriéndose aquí en Hebreos 2, 6 al Salmo 8, 4, que otra vez viene desde Job 7, 17, Hebreos 2, 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Versículo 8, todo lo sujetaste bajo tus pies, bajo sus pies. Aquí termina la repetición del Salmo 8, 4 al 6. Y ahora vean cómo el Espíritu Santo aplicó lo que acabamos de ver del Salmo 8, 4 al 6, tomado de Job 7, 17, cómo el Espíritu Santo tomó esa verdad y la aplicó al Señor. Hebreos 2, 8. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero, versículo 9, vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Esta frase se refiere a la encarnación del Señor, la encarnación del Hijo Eterno. Él es plenamente Dios, plenamente hombre. El Señor Jesús se encarnó. Pero también, versículo 9, vean, fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento, de la muerte. En otras palabras, debido a que obedeció al Padre hasta la muerte, el Padre le resucitó, le exaltó. Él, el amado Señor Jesús, fue coronado de gloria y honra, y toda la creación, incluyendo los ángeles, están bajo su autoridad. Vean el propósito de su muerte, versículo 9, ¿para qué? Al final del 9, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Gustase se puede traducir experimentase o participara de la muerte por todos. Vean la palabra todos al final del 9. No se refiere a toda la humanidad, sino únicamente a los creyentes, como Hebreos 2, 10 y 11 lo indican. En el 10, muchos hijos, 11, los que son santificados. La idea es que Él murió como sustituto de todo aquel que se arrepiente de su pecado y cree en Él. Vean que Él pagó el castigo del pecado que merecíamos todos los que creemos en Él. Él murió como sustituto de los creyentes. Vean al final del 9, o en esa frase en el 9, por la gracia de Dios. En otras palabras, Dios nos amó sin que lo mereciéramos y demostró su amor al entregar a su Hijo para que muriera en nuestro lugar. Aquí en el versículo 9 vemos la humillación y la exaltación del Señor Jesucristo. Y mediante estas dos etapas de su obra, Él ha cumplido el plan original de Dios para el hombre. Como el postrer Adán o el último Adán, Él gobierna la creación. Él ocupa el lugar de exaltación y honor. Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, como dice Hebreos 1:3. Claro que para que haya pasado de la muerte a la exaltación, pasó por la resurrección y regresará a reinar aquí en la tierra en su reino milenial, como lo vemos en Apocalipsis capítulos 19 y 20. Pero observen, por favor, hermanos, que Dios respondió a la pregunta de Job 7:17 en últimas en la encarnación y en la muerte sustitutiva del Hijo Eterno. Increíble. Es como si Dios
dijera, mira Job, me preocupo tanto por ti, por los que como tú quiero salvar, que me voy a hacer un hombre insignificante como tú y los que quiero salvar, para morir por ti, por los que quiero salvar, para recibir el castigo por tu pecado y por los que quiero salvar. Vean la progresión en la revelación de la Escritura. Tan importante, repasando y cerrando este punto. El hombre es insignificante como para que lo aflijas tanto, dijo Job 7:17. Siglos después, David, Salmo 8. El hombre es insignificante como para que te preocupes por él y lo pongas sobre tu creación, en el Salmo 8. Y poco después, Salmo 144. David otra vez, el hombre es insignificante como para que lo liberes y lo protejas del peligro como creyente, pero el contraste más impresionante de todos, hermanos, escuchen, el hombre es insignificante como para que tú, Señor, te hagas hombre y mueras por el hombre. Qué hermoso, qué amor de nuestro Señor. Esto se predica solo, hermanos. Digo, hay que explicarlo. Claro, pero lo ven. No tenemos que meter ahí. Ahí está. Obvio, por tiempo no hablamos de más. Pero hermanos, aquí puedes predicar el Evangelio. Bueno, ya predicamos el Evangelio, pero llamar al arrepentimiento aquí, haciendo comentario editorial al sermón en formato taller aquí, sermón anormal otra vez. ¿Lo ven, hermanos? No tenemos que estar buscando lo que no hay en el texto. Simplemente seguir el texto, dejar que el texto nos lleve y exhortar en base al texto. Y esto va a ayudarte a evitar la repetición de que acabe siempre de la misma manera cada sermón, que es lo que nos sucede cuando nos despegamos del texto. Salvo que estés en un texto que te indica otra vez que repitas el mismo énfasis que la semana pasada. ¿Se dan cuenta? Y al final estás presentando, está entendiendo la congregación más acerca de quién es el Señor y de su obra gloriosa, y van creciendo en su entendimiento, en su profundidad por la obra del Espíritu Santo. Vean uno más, en segundo lugar, y terminamos rápidamente, Job 9:33. Regresen a Job 9. Job 9. Aquí, en el capítulo, ya vimos en los capítulos 6 y 7, Job le respondió a Elifaz. En Job capítulo 8 habló un segundo amigo de Job, Bildad. Bildad habló en base a lo que vio repetido en la creación, pero Elifaz y Bildad le dijeron lo mismo a Job. Mira, Job, debido a que pecaste, Dios te está haciendo sufrir. Eso no era verdad. ¿Recuerdan? Ellos no sabían lo que había pasado en Job capítulos 1 y 2. No tenían acceso a Job 1 y 2 como nosotros porque no tenían la escritura. Y aquí en el capítulo 9, Job le respondió a Bildad. Vean lo que le dijo en Job 9:30. Job 9:30, y de nuevo, hermanos, esto también es hermoso. Job 9:30. Este es Job hablando, respondiéndole a Bildad. Job 9:30, Job dijo, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma. 31, le dijo a Dios, aún me hundirás en el hoyo, probablemente se refiere aquí al sufrimiento, y mis propios vestidos me abominarán. Aparentemente dijo esto por su enfermedad en la piel. La idea aquí de Job 9:30 y 31 es que Job pensaba que de nada servía esforzarse por vivir en santidad, porque de cualquier manera Dios lo iba a hacer sufrir. Obvio estaba equivocado aquí en su razonamiento, pero esto es lo que Job dijo en Job 9:30 y 31. Pero vean la razón que dio, y escuchen esto, versículos 32 al 35. Job 9, 32 al 35, aquí viene la verdad más importante de Job capítulo 9. Job 9, 32. Porque no es hombre como yo, dijo Job, para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. En otras palabras, no puedo dialogar con Dios. Yo no puedo resolver esta situación con Dios de por qué me ha hecho sufrir tanto, porque Dios no es hombre como yo. 33. Despierten, escuchen el 33. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. 34. Quite de sobre mí su vara. Aquí simbolizando la ira de Dios, como se ve en otras partes del Antiguo Testamento, como Éxodo 17:9 y otros.
Vean el 34. Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. 35. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Por eso aquí Job dijo, necesito a alguien que me pueda ayudar, que me pueda representar ante Dios. Necesito 33, un árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Necesito a alguien que pueda ayudarme a representarme ante Dios para que me saque de este sufrimiento. Necesito un hombre como yo, versículo 32, que versículos 33 al 35 tenga una capacidad como Dios para tratar con Dios. En otras palabras, necesito, como alguien dijo, uno que sea hombre y Dios, para que pueda mediar, para que pueda ser un mediador, para que pueda reconciliarnos. Asombroso. Solo uno califica. Obviamente Job no lo sabía. Esto es hermoso. Vean la sabiduría del Espíritu Santo en el primer libro de la Biblia. Nosotros decimos, claro, Job quería a Cristo. Pero Job no lo sabía, que vendría. Qué maravilla, ¿no es cierto? Ahora escuchen, solo uno califica. El Dios hombre es el único que puede fungir como árbitro entre el hombre y Dios, como mediador entre el hombre y Dios. Ahora, Job pensó esto en términos inmediatos. Job pensó esto en términos de alguien que le ayudara a entender por qué estaba sufriendo y lo sacara de su sufrimiento en ese momento. Pero lo que Job aquí anheló en Job 9:33 al decir, no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos, apuntó una verdad vital en términos eternos. Job anhelaba que alguien lo reconciliara con Dios, porque se veía aquí como enemigo de Dios por el sufrimiento que Dios había traído a su vida, como alguien dijo. En esto Job estuvo mal. Interpretó su sufrimiento a la luz de su experiencia. Pensó que estoy sufriendo porque Dios está enojado conmigo, es mi enemigo. Necesito que alguien medie entre los dos, alguien nos reconcilie. Ese árbitro del versículo 33, ese mediador que Job anhelaba que hubiera entre Job y Dios, vendría siglos después. Vayan a 1 Timoteo 2:5. Podríamos rastrear esto a lo largo de la Escritura, pero no hay tiempo. 1 Timoteo 2:5. Aterricemos el avión o empecemos el descenso inicial. Vamos bien, estoy ahí de acuerdo al reloj que me pusieron ahí. Vean esto, 1 Timoteo 2:5. Recuerden, aquí Pablo está hablando de la importancia de la oración evangelística. Hay que orar por la salvación de todos. ¿Por qué? Una razón, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es la misma idea que un solo árbitro, un solo mediador, un solo reconciliador. Allá adelante en Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. Vean esto brevemente o pueden escuchar. Hebreos 8:6. Hablando otra vez de la superioridad del amado Rey de Gloria. Hebreos 8:6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador, árbitro de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Ven? Y no es que aquí estoy sacando conejos del sombrero. ¿Cómo llegamos a esto? Rastreando la palabra árbitro, mediador, es el mismo concepto, ¿lo ven? Ahí adelante en Hebreos 9:15. 9:15, observen que la muerte de Cristo fue lo que estableció el nuevo pacto, como dijo alguien. Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, la ley de Moisés, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Aquí vemos que así como el sumo sacerdote en contexto cubría el pecado
anualmente en el día de la expiación. La muerte de Jesús dio vida eterna a los que vivieron bajo el antiguo pacto y creyeron en Dios. Pero esto es para nosotros también, porque en 1 Corintios 11, aunque el nuevo pacto es prometido para Israel y está por cumplirse en el futuro, después de la tribulación de 7 años, después de que el Señor haya sacado a la iglesia en el rapto antes de la tribulación de 7 años, después de que venga la tribulación de 7 años, después de que el Señor regrese, y ahí todo Israel, los escogidos en ese momento israelitas, serán salvos, y ahí cumplirá con ellos el nuevo pacto. Aunque esa es la realidad, Dios en su gracia nos concede a nosotros en la época de la iglesia que va desde Pentecostés hasta el rapto antes de los 7 años de la tribulación, nos concede participar del nuevo pacto. Por eso en 1 Corintios 11, 25, Pablo nos recuerda que cada vez que participamos de la mesa del Señor, recordamos que esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto incluye, en resumen, 4 bendiciones, hermanos. 1, remoción de pecados. No me acordaré de sus pecados. Esto es lo que disfrutamos debido al mediador. Nuestros pecados han sido perdonados. En segundo lugar, seré a ellos su Dios. Tenemos una relación con Dios, por eso le llamamos Abba Padre. En tercer lugar, hemos sido regenerados. Ha quitado nuestro corazón de carne, nos ha dado un corazón de piedra, nos lo ha quitado y nos ha dado un corazón de carne. Esto nos ha dado deseos nuevos, habiendo estado muertos. Por eso ahora anhelamos, nos deleitamos en Él y su palabra. Y en cuarto lugar, pondré mi espíritu en ellos. Su espíritu vive en nosotros. Ezequiel 36, Jeremías 31. Esto es hermoso. Esto gracias al mediador. Él es el reconciliador. Y hermanos, como dijo Pablo en 2 Corintios 5, 18 al 21, esta es la palabra que predicamos. Este es el evangelio, es la palabra de la reconciliación que Dios ofrece al mundo. Reconciliación por medio de ¿quién? Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, el árbitro, el mediador que Job anhelaba para reconciliarse con Dios, aunque equivocada su perspectiva, aunque se vio a sí mismo como enemigo de Dios de manera equivocada, aunque anhelaba una reconciliación con Dios para que en su mente le quitara el sufrimiento, aunque estuvo mal en eso. Y esto vuelve a mostrar por qué necesitamos la Escritura. Llegamos a conclusiones equivocadas en la revelación escrita como Job. Aunque su perspectiva fue parcial, distorsionada, porque no tenía la revelación que nosotros tenemos hoy día, ese árbitro, ese mediador que Job anhelaba para reconciliarse con Dios, lo proveyó Dios siglos después para ofrecer reconciliación a todo pecador. Qué hermoso, hermanos. Esta es la palabra. Esta es la palabra. Esto es la perfección de la palabra. Esto nos debe animar a estudiar la Biblia y decir, wow, Señor, qué barbaridad. No sé nada. Así es. No sabemos nada. Nada. Esto nos debe motivar a estudiar más. Hay tanto en la Escritura, hermanos, que esto nos anima a estudiar todo el consejo de Dios. Y no porque sea pecado. Si quieres estudiar Efesios por el resto de tu vida y predicarlo 50 veces y solo estudiar Efesios, allá tú, pero ve todo lo que te pierdes. Ve todo lo que te pierdes. Si tan solo estudiáramos más, conforme el Señor nos permite, nuestro entendimiento sería aún más claro, más sólido de toda la Escritura. Bueno, hermanos, hay más textos como estos en el libro de Job, pero de nuevo, oramos que esto abra su apetito para que ustedes los estudien y sobre todo que seamos como Pablo dijo en 2 Corintios 4, 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Hermanos, ya se me acabó el tiempo, pero quiero decirles algo más. Lo que acaban de ver hoy, oro, a pesar de mi ineptitud, que abra su apetito para que vean que esta es la manera de que su entendimiento de quién es el Señor, de quién es Cristo crezca, de que su relación con el Señor sea más fuerte, de que su fortaleza contra la tentación se fortalezca, de que su intimidad con el Señor crezca conforme ustedes entienden algo más de la
profundidad y amplitud de la Escritura. No hay otra manera. No busques una experiencia fuera de un entendimiento correcto de la Biblia. Aquí lo tienes. Esto es, hermanos, aquí está. En Cristo están escondidos, ¿qué? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y saben dónde están revelados? En la palabra de Cristo. Pero ¿saben cuál es el problema? Erramos ignorando, ¿qué? Las Escrituras. ¿Saben qué, hermanos? La verdad, no estudiamos lo suficiente, no predicamos lo suficiente y nuestras congregaciones no oyen suficiente Biblia. Ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Recuerden, hermanos, predicamos a Jesucristo como Señor sin violar la intención que Él tuvo en cada pasaje de su palabra, siguiendo la trayectoria de la revelación escrita mediante la intertextualidad. Oremos. Padre, qué maravilla. Recordamos, como decía el salmista, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Que así sea, Señor. Que estos minutos que hemos pasado juntos, al recordar y ver, Padre, cómo ignoramos tanto, tanto de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a entender y recordar que tu palabra fue escrita a seres humanos comunes y corrientes como nosotros, incluso en muchos casos con mucha menos preparación académica que muchos quizás, que escribiste este libro hermoso, perfecto, a gente común y corriente, pero que tenemos que realizar el trabajo por tu gracia para regresar al pasado, para entender qué quisiste decir, amado Espíritu Santo, a través de los escritores que usaste para inspirar, para escribir tu Escritura. Gracias por esto, Señor. Oro porque este tiempo nos motive, Señor, a seguir estudiando y que esto también nos motive como predicadores a recordar que nunca se nos va a acabar el material para predicar si tan solo somos fieles en estudiar. Hay tanto por estudiar, la vida no nos alcanza. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos, Padre, honestamente a no ser flojos. Entendemos, Padre, sin condenar a nadie, que a veces por razones pastorales decimos voy a volver a predicar ese libro que prediqué hace 5 años por alguna necesidad en particular. Entendemos, tú conoces el corazón, pero ayúdanos a ser honestos, Padre, y a resistir la tentación de encontrar excusas por flojos, como nos explicaba Michael esta mañana, y encontrar excusas para repetir material en lugar de hacer el esfuerzo y disfrutar del privilegio de descubrir las maravillas de tu ley que están ahí, pero que no las descubrimos porque no estudiamos. En Cristo Jesús. Amén.